Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en las plataformas de gobierno del Estado, donde a través de los diferentes programas le estamos llevando a usted la información referente al quehacer gubernamental en estos tiempos de pandemia, donde todo está cambiando constantemente y donde nosotros como servidores públicos tenemos el deber de ir adaptándonos a las circunstancias, así como también todos los ciudadanos tenemos el compromiso de cuidarnos y de permanecer en casa en la medida de nuestras posibilidades. En esta ocasión los saludamos con muchísimo gusto para llevarles y aclararles algunos puntos y temas importantes que tienen que ver con el tema educativo. Es por ello que hemos invitado a esta conferencia virtual al doctor Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte en el estado de Chihuahua. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días. Muchas gracias a todo el equipo de comunicación social del gobierno del estado y muchas gracias a todas las compañeros y compañeras de los medios de comunicación que nos hacen favor de seguir este ejercicio de información. Si me lo permite, Ivette, me gustaría iniciar con la proyección de una gráfica que permite hacer referencia a nuestra intervención de hace 3 semanas, en las que, utilizando los datos del modelo AMA del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hacíamos una predicción sobre las dificultades de regresar a clases en el mes de julio. Este modelo ya actualizado a datos que predicen el comportamiento de los contagios con el comportamiento hasta el último día de mayo, es decir, justo antes de que iniciara la reactivación de algunas actividades económicas, nos dicen que las dos fechas en las que se podría mover el reingreso a clases estaría entre el 14 de agosto y el 21 de ese propio mes. Entonces, aquí tenemos una primera fecha referencial en la que es hasta finales prácticamente del mes de agosto en que se volvería aconsejable el regreso a clases. De nuevo, teniendo en consideración que estos son datos que predicen con el comportamiento hasta el 31 de mayo. Hay que esperar unos días más para saber si hay efectos de rebote por consecuencia de la reapertura de actividades económicas a partir del lunes 1 de junio. Si vamos a al siguiente cuadro, estaremos viendo de una manera simplificada cómo el modelo AMA nos permite ver que entre el 14, digamos la última semana de agosto, sería el momento más adecuado para el regreso, seguro a clases. Solamente tenemos aquí en consideración a 4 municipios, no porque sean los únicos, naturalmente, sino porque con estos 4 tenemos aproximadamente entre el 70 y el 75% de la matrícula de educación del estado de Chihuahua y nos permite tomar decisiones que impacten a la mayoría de los estudiantes del estado de Chihuahua. Estos datos se los estoy proporcionando, Ivette, porque me parece que son el sustento para demostrar por qué las decisiones que el gobierno de Chihuahua en materia educativa son las adecuadas. Si me lo permite, ahora me gustaría abordar de una manera lo más rápida posible algunos temas que sé que están en la preocupación no solamente de los padres, de las madres, sino del magisterio chihuahuense. Quiero decirle que el próximo lunes 8 vamos a tener una reunión, la reunión de los consejos técnicos escolares. Más de 4,000 escuelas van a tener reuniones virtuales de los consejos técnicos escolares donde se van a abordar temas fundamentales como son las actividades del cierre del ciclo escolar 2019-2020, las previsiones que se tienen que hacer para el nuevo ciclo escolar y las evaluaciones, que yo sé que este es un tema extremadamente sensible. ¿Cuáles van a ser, quisiera reiterarlo, los criterios de evaluación? Insisto, 2/3 partes del ciclo escolar ya habían sido cursadas de manera presencial y teníamos las evidencias en el sistema de información educativa capturados.
Estas van a ser fundamentalmente el material con el que se va a construir la calificación numérica, vamos a decir, del 0. Los criterios o las evidencias que nos den el trabajo que se desarrolló durante el último trimestre de educación a distancia, que les hemos llamado las carpetas de evidencias, las carpetas de experiencias que están capturadas no solamente en papel, sino están en las decenas de miles de WhatsApps, de mensajes, de correos electrónicos que intercambiaron los alumnos con sus maestros. Esto es muy importante que todo el mundo lo sepa. Estas evidencias del tercer trimestre no van a tener ningún carácter reprobatorio. Solamente van a servir en todo caso para ayudar a aumentar la calificación de los 2 trimestres anteriores en el caso de que la calificación fuera ligeramente mala o pusiera en riesgo al estudiante. La falta de evidencias, la falta de carpeta en ningún momento va a tener, o la calidad de estos materiales van a tener un impacto reprobatorio. Insisto, la evaluación que hagamos del tercer trimestre no va a ser utilizado para que un alumno o una alumna pueda reprobar el ciclo escolar. Al contrario, van a ser utilizados de manera de mejorar sus calificaciones si esto fuera necesario. Muy importante también decirles que en el caso del preescolar, hay que acordarse que la evaluación nunca es reprobatoria. En el caso del preescolar sí vamos a evaluar el desempeño del tercer trimestre, porque fundamentalmente las maestras de este nivel educativo ya habían hecho un trabajo muy fino de evaluación y vamos a aprovecharlo porque va a ser muy importante también como material para la evaluación diagnóstica del siguiente ciclo escolar. Esto que se va a hacer el día 8 en el Consejo Técnico, la elaboración de los criterios de evaluación, nos van a permitir atender a la gran preocupación de los papás, las mamás, de los alumnos. ¿Qué va a pasar con mi boleta y qué va a pasar con mi certificado en el caso de que yo ya vaya a otro nivel? Estamos proponiendo que todos los alumnos, los papás y las mamás, a partir del 20 de julio, van a poder utilizar el CURP de su hijo o de su hija para introducirlo al sistema de información educativa y de ahí bajar algo que ya existía, que eran los certificados de primaria para ir a secundaria, de secundaria para ir a preparatoria, pero la novedad es que ahora van a poder imprimir también su boleta de calificaciones a partir del 20 de julio. Ahora bien, Iván, para que sea posible esto del 20 de julio, hay mucho trabajo que nosotros tenemos que hacer en diferentes flancos. Lo primero es que después del Consejo Técnico del 8 de junio, vamos a iniciar la última etapa de educación a distancia que le hemos denominado juego, cultura y deporte. Y hay que explicar de qué se trata esto. Sigue formando parte del ciclo escolar 19-20, sigue formando parte de educación a distancia, pero tiene una diferencia fundamental. Van a ser 3 semanas a partir del 9 de junio y hasta el 26 de junio, en que no habrá tareas, no habrá encargos, los docentes no estarán vigilando cumplimiento de logros, sino lo que estarán es facilitando la relación entre los estudiantes y una plataforma en la que les vamos a hacer una oferta muy atractiva de actividades físicas dentro del hogar, en el momento en que sea posible empezar a ir a espacios públicos abiertos de acuerdo al semáforo, pues esas actividades se podrán ir a esos espacios. Vamos a tener también la posibilidad de que la Secretaría de Cultura, con la amplia experiencia que tienen desarrollando materiales educativos para cultura en casa durante estas semanas, nos están elaborando y en algunos casos ya nos tienen elaborados un menú de cuentacuentos, de historias, de oferta musical, etcétera, etcétera. Quiere decir entonces
que estas últimas 3 semanas tienen una característica muy especial que ya estaba diseñada desde que empezó la pandemia y las restricciones de movimiento. Era durante todo este periodo cumplir en la medida de lo posible los objetivos de aprendizaje del ciclo escolar, y esta última etapa de lo que se trata es de despresurizar el ambiente en casa, de despresurizar las enormes cargas de trabajo que han tenido nuestros docentes, y lo que se trata es de volvernos durante 3 semanas una educación a distancia totalmente empática, totalmente que comprende lo que está sucediendo en los hogares, y que la oferta que nosotros estemos dando, puesto que nuestros niños tienen que seguir recluidos físicamente, sea una oferta educativa estrictamente divertida, de acompañamiento, sin tareas, sin cargas de trabajo. El 26 de junio, una fecha importantísima, terminan las clases. El 26 de junio es el último día de clases. A partir del 26 de junio, más bien a partir del 29 de junio, iniciamos toda nuestra tarea de evaluar el tercer trimestre, de capturar calificaciones, hacer todos los procesos administrativos, de manera que se cumpla que el día 20 de julio los papás puedan estar imprimiendo con el CURP de sus hijos sus boletas de calificaciones y sus certificados. Después de eso, nosotros seguiremos trabajando en algunas otras actividades. Primero, hay que anunciar que entre el 20 de julio y el 25 de agosto vendrá el receso magisterial, el muy merecido descanso para nuestras maestras y nuestros maestros. Y después de esto, nosotros estaremos implementando otro tipo de acciones, como es la entrega de calificaciones, la entrega de certificados. En agosto, entre el 12 y el 13 de agosto, estaremos preparando las escuelas para el examen IDANIS, que es el de ingreso a la educación secundaria, que pretendemos aplicarlo el 14 de agosto, si es posible y nos lo permite la condición del semáforo sanitario. Entre el 26 de agosto y el 28 de agosto, y en este momento quizás sería conveniente que nos quedaran en comunicación social proyectando ese cuadrito, e incluso quizá pudiéramos simplificar y poner el siguiente, porque hasta se facilita que alguien le saque una fotografía ahí a la pantalla desde su oficina, desde su casa. Entre el 26 y el 28 de agosto estaremos haciendo la jornada de higiene escolar, es decir, preparando nuestras escuelas para el regreso a educación presencial. El 28 de agosto estaremos publicando los resultados de la prueba IDANIS. Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, muy importante, estaremos haciendo las inscripciones a la educación básica. Y el 7 de septiembre, si las condiciones sanitarias lo permiten, todo el sistema educativo chihuahuense va a estar preparado para iniciar presencialmente el ciclo escolar 2020-2021. Creo que estas son las fechas más importantes. Después habrá forma de explicarles a ustedes cuáles son nuestros planes de remediación de aquellas cosas que sentimos que no fueron desarrolladas durante el último trimestre del ciclo escolar actual. Entonces, dejaría yo ahí mi intervención para algunas preguntas. Muy importante, secretario, esto que se aclara en cuanto a fechas y todos estos detalles. Hay que decir además a todos los escuchas que pueden estar consultando esta agenda que usted explica de manera muy detallada a través de las diferentes redes también de gobierno del estado. Y si me lo permite, claro. Este calendario también ya está disponible en la página de la Secretaría, www.educacion.chihuahua.mx. Muy bien, vamos aquí con las preguntas de nuestros compañeros y amigos de los medios de comunicación.
primeros cuestionamientos por parte de nuestros compañeros. Francisco Milla, del periódico El Puntero, nos hace una pregunta extensa, aquí la leemos, secretario. Dice: durante las últimas semanas han sido numerosas las voces e incluso encuestas de docentes, investigadoras, que han externado un descontento general con la educación a distancia y que hablan de desaprovechamiento. Muchos alumnos ya no están respondiendo a sus maestros, sobrecargas de tareas y horarios, discriminación, y solo se repartieron cuadernillos para las primeras semanas, estrés, frustración e incluso violencia hacia los niños por parte de papás que tampoco fueron preparados para esta situación. Pregunta: ¿no considera que un calendario como el dado a conocer ayer desoye todas estas voces de quienes conocen en carne propia cómo está funcionando esto y alarga innecesariamente un contexto que nunca fue el deseado en el hecho educativo? Sí, bueno, trato de ser lo más breve posible. Desmiento la idea de que solamente se repartieron cuadernillos para las primeras semanas. Los cuadernillos que se elaboraron fue específicamente con los objetivos de aprendizaje del tercer trimestre y entregamos aproximadamente 310,000. Siguiente, los papás no fueron preparados para esta situación, para esta pandemia. Yo le diría a Paco que me iría un poquito más allá. El mundo no estaba preparado para esta pandemia, no solamente los padres. Nadie estaba preparado para esta pandemia. Hay voces que dicen que la educación a distancia no ha funcionado, que no tiene objetivos claros, que no tiene rendimientos claros. Yo como profesor e investigador universitario entiendo perfectamente las dudas y los planteamientos que puedan hacer compañeros investigadores, pero yo lo que tengo es evidencia dura. Tengo una encuesta respondida por 26,520 maestros de Chihuahua que nos dijeron que estuvieron cerca de sus alumnos por alguna de las diferentes herramientas de la educación en Chihuahua, educación a distancia. Entonces, yo no puedo darle igual peso a una valoración que me dice no está funcionando basado en una evidencia estadística seguramente raquítica, frente a la posibilidad de acudir a una encuesta de más de 26,000 docentes, lo cual nos significa que la respondieron como el 65 o el 70% del profesorado. Pero además, Ivette, si me lo permite, y esto es perfectamente compartible con Paco Milla, tenemos aproximadamente 2,400 correos electrónicos que nos han sido enviados con la evidencia de cómo estuvieron trabajando las maestras y los maestros. De manera que de golpe y porrazo desacreditar toda la estrategia como inútil o como indigna o como se le quiera llamar, me parece un acto de soberbia y me parece que golpea al trabajo de los miles y miles de maestros que estuvieron partiéndose el lomo durante estas semanas. Correcto, doctor. Incluso, bueno, pues es un esfuerzo que efectivamente ha sido conjunto. El gremio magisterial lo ha hecho en grande, pero también los padres de familia con mucha dedicación. Y como bien dice, pues para hacer frente a una situación que nadie esperaba y que de alguna manera pues será perfectible, pero eso no significa que, como bien dice, pues sea o un fracaso o un tema que se pueda catalogar con una palabra de esta índole. También tenemos esta pregunta de Yuriana Cárdenas de Omnia Noticias. Secretario, ¿qué tan probable es que para el próximo ciclo escolar se deje a criterio de los padres el iniciar clases a distancia o de manera presencial? Nosotros vamos a ser muy empáticos con los papás, pero la decisión del arranque del ciclo escolar no dependerá de la suma de voluntades de los papás, dependerá de las condiciones sanitarias. Nosotros informaremos que las condiciones son lo suficientemente sanas como para que los papás confíen en enviar a sus hijos a las escuelas como siempre lo han hecho, Ivette. Gracias, secretario. Antonio Vargas de Radio Universidad. ¿Cuál es el reporte de robo en escuelas, vandalismo y allanamientos durante el confinamiento y qué instrucciones se dio a los directivos para mantener
el mantenimiento en ellas, como es el riego de árboles, aseos generales? A partir del día primero en que el semáforo ya permitió la incorporación del 30% del personal en prácticamente todas las dependencias gubernamentales, hemos estado haciendo ya las entradas a las escuelas para acciones de mantenimiento o al menos de evaluación. Y en este momento tenemos, Ivette, la noticia de 6 preescolares, 13 secundarias y 9 primarias que tienen actos de vandalismo o de robo. Muy bien, pues estamos en el tiempo justo también para tomar medidas en ese sentido. Secretario Juan Barrientos de El Resumen MX, esta semana la SEP anunció que mañana 5 de junio terminaría el ciclo Aprende en Casa. ¿Qué información tiene al respecto la Secretaría Estatal? Esto me permite nada más, respondiendo a la pregunta de Juan, me permite decir, no hay una confrontación con la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública ha dado a conocer un calendario que es un lineamiento máximo o tope, pero nosotros tenemos las posibilidades de, no le quiero decir manipular, sino de adaptar a las condiciones locales, el funcionamiento de nuestro calendario. ¿Qué tenemos que cumplir? Con todo esto que les he estado diciendo, evaluación diagnóstica, entrega de calificaciones, entrega de certificados, preparación de las medidas remediales, higiene y sanitización de escuelas. Todo eso lo vamos a cumplir, simplemente que lo haremos con el desfase natural de cómo se comporta epidemiológicamente el COVID-19 en el centro del país y en el norte del país. Este calendario está fundamentalmente sustentado en la evidencia científica sobre una emergencia sanitaria. Esa es la propuesta que estamos haciendo y la Secretaría de Educación Pública la conoce. No hemos ocultado nada, esto es del conocimiento incluso de las 2 secciones sindicales que aquí agradezco muchísimo el apoyo que nos han dado para difundir este calendario y sumarse a él. Es correcto, secretario. Hay que recordar también a todos nuestros seguidores a través de las plataformas de gobierno, pues que se ha reiterado mucho este aspecto de la pandemia. La pandemia tuvo un desarrollo distinto en diferentes puntos geográficos del país y como tal la reactivación y por supuesto el esquema del regreso a clases tendrá que también apegarse al desarrollo de la pandemia. Entonces, por eso es importante mantenerse alertas a los avisos, a los anuncios que se hacen a través de las fuentes oficiales. En este caso, en Chihuahua, todos los días a las 8:45 de la mañana se genera una rueda de prensa informativa sobre la situación actual de COVID. Con eso usted puede tener un antecedente de qué puede ir ocurriendo en los próximos días. Secretario, el Edgar Peinado también nos pregunta cómo se implementa el filtro sanitario al acceso del plantel y dice el calendario escolar de Chihuahua se mueve de acuerdo al semáforo o tiene que seguir el calendario federal, que es algo que ya nos ha explicado. Y nuevamente esta inquietud, ¿el ciclo escolar será mixto, virtual y o presencial? El ciclo escolar iniciará de manera presencial no tenemos las posibilidades de hacer acciones de sana distancia como nos gustaría porque no tenemos esa capacidad, pero lo que sí vamos a hacer es implantar el filtro sanitario que inicia desde el hogar, que tiene un paso intermedio clave a la hora de que se entra al plantel escolar, donde se revisa el recado escolar, es decir, aquel donde el papá, la mamá dice que el niño va sano, donde el niño va a lavar sus manos o las va a desinfectar con gel, y después la tercera parte del filtro escolar, que será en el salón de clase, durante la jornada escolar el profesor, la profesora estarán muy atentos de los niños para ver si en esas 3, 4 o 5 horas hay una pequeña desmejoría o hay algún síntoma que tuviera que ser tomado en cuenta para inmediatamente aislar a ese niño o también al maestro que pudiera tener algunos síntomas. Todos los planteles escolares van a tener claro cuál es el centro de salud más cercano para inmediatamente poder reportar
cualquier caso. Y si tengo todavía 30 segundos, Ivette, me gustaría introducir un tema muy importante que después podremos ir desarrollando, que es la diferencia entre higienizar y sanitizar una escuela. Sanitizar una escuela, conforme han pasado los días, nos ha quedado claro que tiene un contenido muy particular porque requiere de la participación de profesionales que van y sanitizan las escuelas con sustancias relativamente sofisticadas, pero ahora vamos también comprendiendo que la sanitización también tiene un efecto relativamente corto, 8 o 10 días. Entonces, nosotros le vamos a apostar, no vamos a renunciar a la sanitización, pero le vamos a apostar muchísimo más por implantar una nueva cultura de limpieza e higiene en las escuelas con algo tan sencillo como el agua, el jabón, los estropajos y las escobas, porque pudiéramos tener un efecto de confianza, decir, ya sanitizaron, ya no tengo que estar limpiando la escuela con tanta frecuencia. No, lo que tenemos que apostarle es a implantar una cultura permanente de higiene, independientemente de que habrá escuelas que además requieran una sanitización de tipo profesional. Es correcto, sin duda la llegada de este virus va a cambiar muchísimas cosas en todos los ámbitos y el escolar, bueno, es uno que no se podrá quedar fuera. Doctor, del diario de Ciudad Juárez nos pregunta Javier Olmos, ¿tienen considerado o prevén que pudieran incrementar las cuotas de inscripción en escuelas privadas y públicas el próximo ciclo escolar? Y en este sentido, si es permitido que pudiera presentarse esta situación. Ivette, como les hemos dicho permanentemente a quienes hacen esta pregunta, la relación que se establece entre un padre de familia que lleva a su hijo a recibir educación privada y el plantel que ofrece la educación privada es un contrato entre particulares. La obligación de la Secretaría de Educación es garantizar que esa escuela donde el papá lleva a su hijo cuente con el registro de validez oficial de estudios. Eso es lo que nosotros podemos hacer. No tenemos atribuciones para estar estableciendo cuotas o topes a las colegiaturas. Esa es una negociación entre particulares. Naturalmente, yo tengo la esperanza de que las cuotas no vayan a aumentar para que no vaya a haber deserción en la educación privada. Gracias, secretario. Regresamos con René Medrano de Antena Radio. Dice, ¿nos podría ampliar la información sobre el proceso de promoción? Y también nos pregunta, que creo que es interesante y porque podrían ahí surgir inquietudes, volviendo al tema de la sanitización y la higiene de las escuelas, pregunta cómo se harán de recursos las escuelas que son más vulnerables para realizar esta tarea. Mire, me parece, permítame empezar por la segunda, porque me parece ahorita de mayor impacto. Tanto la Secretaría de Educación como su descentralizado, los servicios educativos del estado de Chihuahua, hemos hecho un ejercicio de reducción de gastos en otras áreas, de manera que de contar con un fondo lo suficientemente amplio como para que todos los planteles del estado de Chihuahua vayan a tener una dotación a la hora que empiecen clases en septiembre, una dotación para poder transitar el resto del año con suficiente jabón, suficientes escobas, cloro, gel antibacterial en aquellos lugares donde sea necesario. Nosotros vamos a hacer ese esfuerzo. Naturalmente, siempre agradeceremos el apoyo que puedan dar las sociedades de padres de familia en este aspecto. Nunca va a ser excesivo el conjuntar esfuerzos entre autoridad educativa, autoridad de plantel y sociedad de padres de familia. Y el segundo tema, efectivamente nosotros estamos ahorita justo en el momento en el que estamos con dos procesos importantes en materia educativa, como son los cambios de adscripción y el ingreso
al servicio. Hemos dado ya una orientación de calendario de cómo van a funcionar estas cosas, puesto que, como todos ustedes saben, muchos de estos eventos tenían que ser públicos y tenían que ser presenciales. Hemos dictaminado con acuerdo y más bien con instrucción de la Secretaría de Educación Pública. Ahí sí es son procedimientos que son exclusividad de la unidad para el servicio de la carrera de los maestros y los maestros en México, dictaminarnos si podemos abrir o no, podemos cancelar o no, o podemos reprogramar o no todos estos procedimientos, Ivette. Gracias, secretario. Adriana Ruiz nos pregunta, tras el anuncio del secretario Esteban Moctezuma sobre la conclusión de clases el 5 de junio, algunas escuelas de la entidad avisaron a los alumnos que este viernes concluyen e incluso apresuraron la entrega de algunos trabajos. ¿Tenemos conocimiento de eso y qué pasará con esas escuelas? También Adriana nos pregunta sobre el tema Aprende en Casa, Juego, Cultura y Deporte. Pregunta si será de carácter obligatorio, si tendrá alguna validez para los promedios o calificaciones y si será evaluado. No tendrá validez para calificaciones. Es una oferta que la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua está introduciendo a la fase final de educación a distancia para despresurizar el ambiente en casa. Ese es el único objetivo que tiene, coadyuvar a que haya menos estrés dentro de las casas. No va a tener ningún carácter obligatorio. Quien no lo haga no habrá ningún tipo de castigo, pero me parece que todos van a participar con mucho entusiasmo porque la oferta va a ser muy atractiva. Y respecto a la primera parte de la pregunta de Adriana, yo le diría que esto coincide plenamente con lo que acabo de decir. Si los maestros el día 5, es decir, este viernes, están pidiendo que se entreguen los trabajos, es porque a partir del martes 9 inicia una etapa donde no hay trabajos, donde no hay tareas, donde ya no hay más que la posibilidad de utilizar la oferta de educación a distancia con la estrategia de juego, cultura y deporte, que va a ser solamente para gozarlo y para divertirse. No va a tener ningún otro componente. Por eso no hay contradicción en que ellos hayan pedido los trabajos para este viernes. Excelente, secretario. Pues una vez más, este tema de cómo nos ha cambiado la pandemia en la dinámica, sin duda, poder ofertarles a los estudiantes para algunas diferentes cosas para que sigan desde su casa es algo muy valioso. Reitera Javier Olmos del diario, señor secretario, precisar, dice, si en escuelas públicas pudieran incrementar las cuotas de inscripción el próximo periodo escolar. Le comentaría yo a Javier, las escuelas públicas por mandato constitucional no cobran cuotas de inscripción. Lo que hay son cuotas de sociedades de padres de familia que hay que seguirlo reiterando. ¿Son importantísimas? Sí lo son. ¿Contribuyen mucho al funcionamiento de una escuela? Claro que contribuyen. Pero desde el punto de vista de la Secretaría de Educación, la cuota no puede ser obligatoria, ni mucho menos condicionar entrega de calificaciones, entrega de boletas, entrega de certificados o ingreso a la escuela por falta de pago. Cuando se impide la entrada de un niño o una niña a una escuela por falta de pago, se está violando la Constitución. Así es que tanto el director como el maestro que incurrieran en eso, pero también los padres de familia que estuvieran pidiendo la entrada de algún niño porque no paga la cuota, hay que advertirles que están violando la Constitución y hay que leer la nueva Ley General de Educación, que se vuelve muchísimo más estricta y más dura en esa materia. De manera que, de nuevo, las cuotas de las sociedades de padres y familias son importantísimas, pero no son obligatorias. Eso es muy importante que se sepa. Y les acabo de comentar, a partir del 20 de julio, un papá, una mamá va a poder ingresar con el CURP al sistema de información educativa y bajar las calificaciones o los certificados de los alumnos, de manera que no habrá ninguna forma de condicionar ese documento tan importante. Gracias, doctor. Otra pregunta dice,
¿cómo quedarían con los procesos de admisión, promoción y cambios? Es una inquietud reiterada en el ámbito magisterial. Mire, nosotros precisamente estamos en el proceso en el que todas las personas, los cerca de 6,000, casi 6,000 solicitantes que hubo para el proceso de ingreso al servicio, ya fueron, ya se hizo el filtro que nos obliga la Ciudad de México, las autoridades de la Ciudad de México, para garantizar que todos aquellos que van a participar en una nueva plaza cumplan con un requisito fundamental del que no nos podemos escapar, que es cumplir 2 años de antigüedad en su actual centro de trabajo. Todos aquellos que ingresaron su solicitud y no tenían ese requisito, desafortunadamente no van a poder participar en este proceso de selección para el ingreso al servicio. El resto, por supuesto, ya hizo su curso de habilidades docentes que les está pidiendo la Secretaría de Educación Pública. Muy pronto tendrán que hacer la evaluación diagnóstica sobre lo aprendido y empezar a subir la evidencia para la evaluación multifactorial que pide la unidad para el servicio de la carrera de los maestros y maestros de la Ciudad de México. En ese sentido, Ivette, nunca va a sobrar decir que Chihuahua es un aplicador de las políticas nacionales y que todos estos procedimientos son regulados y son facultad exclusiva de la autoridad federal. Excelente, secretario. Pues con esto ya damos por concluidas la sesión de preguntas y respuestas. Le agradezco mucho, secretario, por su tiempo. Reiteramos también a nuestros escuchas que pueden verificar toda esta información a través de las redes oficiales. Gracias, secretario. Muy agradecido a todos y a los compañeros de los medios de comunicación, reiterarles que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Con esto despedimos al doctor González Herrera. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted también por seguirnos en una emisión más de esta cadena de información que brindamos todos los días a través de la plataforma de gobierno del estado de Chihuahua. Lo invitamos a quedarse hoy a las 12:15, rueda de prensa con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, para brindar información importante sobre el quehacer público y los diferentes retos que se enfrentan actualmente derivados de la pandemia por COVID-19. Mi nombre es Ivette Mancinas, gracias por acompañarnos y lo invitamos a que continúe en este canal informativo.